Hola, ¿qué tal? Estábamos hablando en el segmento anterior sobre la desnudez y los efectos sobre un niño o una niña, partiendo de la base de que la sexualidad humana no es natural, porque si fuera natural significaba que no habría problemas de sexualidad y todos los hombres copulaban con mujeres y todas las mujeres copulaban con hombres. La sexualidad humana no es natural, no es antinatural, pero la sexualidad humana se diferencia de la de los animales en muchas cosas. Primero, no está marcada tanto, no está asignada tanto por la necesidad como sí por el deseo. Tiene un rasgo superior. Claro, tenemos necesidades, la podemos manejar así, pero si pudiéramos hablar de una escala, la de los animales es instintiva y de necesidad. La de los humanos es instintiva, de necesidad, pero tiene un rango superior. Está marcada por el deseo, y el deseo influye muchísimo a construirlo, la historia y el lenguaje. O sea que yo no puedo mirar a los humanos como animales. Muchas personas dicen, entonces no hay connotaciones, no hay repercusiones, no hay consecuencias, si yo de alguna manera manejo la sexualidad de los humanos como la de los animales. Y quien se pasea desnuda por su casa, porque considera que no hay efectos y tiene hijos sin malicia, no puedes mirar y evaluar qué están recibiendo tus hijos de emociones internamente, cómo los están procesando, qué está pasando. Yo puedo contarle anécdotas de pronto de una señora que consideraba que ella podía estar desnuda por su casa porque era su familia y eran sus hijos. Y ella tenía un muchacho de 14 años. Claro, ella estaba teniendo dificultades con su marido y consideraba, mi hijo de 14 años tiene que acostumbrarse a mirarme porque yo soy su mamá, pero no entendía que su hijo estaba en formación, despertando sus hormonas, y el niño no la ve como, esa es mi mamá. El muchacho adolescente sentía una emoción, y en términos muy, muy fuertes, pero se los tengo que decir, el muchacho empezó a sentir deseo por su mamá. ¿Por qué? Porque no había ninguna prohibición sanadora y limitante que le dijera que su mamá no era el objeto de su deseo sexual. Él tenía que tener allí un límite para poder encontrar otras personas por fuera de su entorno familiar. Pues entonces el muchacho, en una crisis muy fuerte, era como si su inconsciente tuviera que escoger, o, voy a decirlo en términos muy populares, o me como a mi mamá o me protejo tratando de que no me gusten las mujeres y escojo y decido inconscientemente ser una persona gay. Porque las mujeres son peligrosas. Ahí tengo a mi mamá desnuda frente a mí. Y el que fuera su mamá no significaba que no le gustara, que no le atrajera. Era una mujer bonita. Y como no hay un limitante, una prohibición, no había una figura del padre que lo protegiera para que le dijera simbólicamente, esta mujer no es tuya. El muchacho, viendo a su mamá, estaba en una crisis muy fuerte. Entonces, creer que no hay repercusiones inconscientes, creer que no hay un efecto en el mundo interior de ellos, es algo delicado, porque sí hay simbolismos, como les decía al comienzo de lo que hablábamos la vez pasada, hay simbolismos y hay repercusiones. Entonces, les digo a las personas que se bañan con sus hijos o que anda desnuda, ¿tú, mamá, eres consciente de lo que pueden sentir tus hijos? Ahora, ¿qué pasa si volteamos las cosas? Hay gente que dice, yo me baño con mis hijos, o mientras que sean niños, no me importa que me vean. Y la pregunta es, cuando tu hijo tenga 12 o 14 años, tu muchachita que tenga senos y que empiece a desarrollarse, o el niño tenga una erección en su pene, ¿tú te vas a bañar con ellos y vas a andar desnudos? Dice, ay, no, ya no. Claro, ya dices que no, porque ahora pueden ser ellos los que te perturben. Pero tú no miras cómo los puedes perturbar a tus hijos. Tú no cuidas a tus hijos en la parte de la sexualidad. Y entonces, ¿qué sucede? Abusas un poco de las emociones que puedan llegar a sentir. Los vuelvo planos, los vuelvo sin malicia, les quito el deseo, se protegen de tal manera para no sentir, porque si siento, veo a mi papá y a mi mamá desnudos y ¿qué puedo sentir? Les estoy diciendo que no es el cuerpo humano, es el cuerpo de papá y mamá cargado de simbolismo. Entonces, escogiendo y, dijéramos, organizando, la sexualidad humana no es natural. La sexualidad humana se construye
desde el deseo marcado por la historia y por el lenguaje. La sexualidad humana está llena de simbolismos. Yo no puedo educar hijos sin malicia. Claro, cuando el muchachito o la muchachita ya los aplano, los vuelvo totalmente indiferentes a la sexualidad, porque de tanto ver o me asusto o me reprimo, ya no me interesa, ya me da lo mismo. Pero el deseo es algo que se construye. Y la mamá que preguntó si mi marido me ve desnuda todos los días, no importa, hay que tener el factor sorpresa, el factor estrategia. No es contra la desnudez o no la desnudez, es entender que la sexualidad está cargada de simbolismos. Y lo importante aquí es esto. Entonces, si los niños y las niñas crecen y ya no te bañas con ellos y ya dices, no, ya no, hijos, los niños o las niñas te van a preguntar, ¿y por qué ya no? ¿Y por qué cuando éramos niños sí y cuando somos más grandes no? Es que la sexualidad, cuando uno crece, se vuelve mala. Yo creo que educar con límites, educar con unas formas lógicas de contención, de la sexualidad se educa con límites, con normas, no se educa con la permisividad. Todas las puertas de la casa están abiertas, todo está abierto. La sexualidad no es solamente genitalidad, y en la sexualidad educas poniendo límites y norma, jerarquía, y aprendiendo que hay simbolismos, y los tienes que aprender a respetar. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura. Entonces, desnuda por la casa o desnudo por la casa sin mirar qué sienten los niños, los adolescentes. Además, para la señora que escribió, a mí no me importan ni los empleados, a ver, eso es un irrespeto con tu empleado o con tu empleada, porque tú no sabes lo que sientes. Es que la sexualidad, el cuerpo humano, está cargado de simbolismos, y mucho más el de las personas que queremos. Entonces, tratar de cuidar y de respetar esa parte de la cultura. Cuando se vivan en culturas nudistas, pues me imagino que tendrán otra clase de creencias y de valores y de simbolismos. Pero aquí necesitamos entonces educar a nuestros hijos dentro de la cultura. Además, un niño o una niña que viva con todas las puertas abiertas, posiblemente cuando vaya a dormir a la casa de un amiguito o una amiguita, tampoco maneja normas. Hay una palabra que suena muy harta, pero es fundamental, y es el pudor. El pudor suena a palabra de monjas, de religiosos. El pudor es aquello, cuidado de tu propio cuerpo, aquella sensación de que no todo el mundo me tiene que manosear o mirar, no porque sea malo, sino porque yo guardo algo que se llama la intimidad. Hay muchos que intentan guardar la intimidad del corazón y del alma. Yo no cuento mis cosas al público y a todo el mundo. ¿Cómo expones tu cuerpo? Puedes disfrutarlo, puedes gozártelo, puedes manejarlo de muchas maneras, pero entender que el pudor, la reserva, la protección de algo mío, y le educo a mis hijos, ¿cómo les transmito a ellos? Que puedan tener pudor, cuidado de su cuerpo, que nadie los puede manosear, que tienen que tener límites, pero los aprenden en mi casa. Por ejemplo, tú en tu casa tienes todas las puertas de tu casa abiertas, o tú cierras puertas en determinado momento, en el baño, les abres la puerta a tus hijos, o de pronto le tocas la puerta y entiendes que ellos también merecen tener una intimidad, si tú la tienes y la ayudas a respetar y la transmites. La intimidad es fundamental. La intimidad, aquello colectivo de todo con todos, esa masa familiar, puede terminar haciendo mucho daño, confundiendo a tus hijos y no sabiendo que tiene que haber límites y cuidado para su propio cuerpo y el cuerpo de los demás. ¿Besas a tus hijos en la boca? Ah, sí, no me importa. Entonces, tus hijos sienten. Acuérdate que la sexualidad no nos la ponen a los 12 años. Muchas cosas que pasan desapercibidas y que considero no me importan, pero tienen una repercusión en el mundo de tus hijos. La desnudez, la sexualidad, se educa, y tú educas, y tienes que revisar tus creencias, porque no todo es tan natural como parece. Hay simbolismos, hay maneras de saber qué tanto daño les puedo causar a mis hijos, qué tan planos los estoy educando, qué tan irascibles, excitados están y tienen que descargar con una movilidad absoluta. Todo eso tiene que ver con sexualidad, con desnudez. ¿Estás dispuesto a aprender? No es fácil, pero hay que revisar creencias.